Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Resolvimos las dificultades técnicas y estamos nuevamente transmitiendo el estudio bíblico de los miércoles de nuestra iglesia, La Primera. Les damos un saludo cordial de parte de nuestro pastor y nos gozamos nuevamente. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos en esta noche a estar estudiando la vida y las enseñanzas de Jesús. En el mes de febrero comenzamos a estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús. Con la unidad 1 estudiamos el ministerio, los comienzos del ministerio de Jesús, y también estudiamos y vimos cómo Dios preparó el escenario para la llegada del Mesías. En esta noche comenzamos la unidad número 2, donde veremos los comienzos del ministerio de Jesús en Galilea. Antes de comenzar el estudio en esta noche, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que en esta noche tú hables a cada corazón, Señor, que a través de Facebook Live nos escucha, Padre Santo. Yo te pido que tu palabra, Señor, que es vida, tu palabra, Señor, que vivifica, que es refrigerio, Señor, a nuestras vidas y a nuestros huesos, Señor amado, haga el efecto, Señor, por el cual está siendo enviada, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén. En esta noche, ¿verdad?, vamos a estudiar el ministerio de Jesús en Galilea y vamos a estar viendo que Jesús fue un maestro radical. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, nosotros, como sus discípulos, debemos preparar nuestras mentes y nuestros corazones para pensar y ver el mundo de una manera diferente. Así que en esta noche les invito a que preparen sus corazones, a que preparen sus mentes, a ver de una manera diferente las enseñanzas que Jesús nos quiere enseñar en esta noche. El título de la lección es El carácter en el reino de Dios. Y vamos a estar usando la porción bíblica de Mateo 5, versos del 1 al 12. Mateo 5, versos del 1 al 12. Cuando hablamos del carácter en el reino de Dios, pensamos, ¿verdad?, en qué es el reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de los cielos fue un tema muy importante para Mateo. En el Evangelio de Mateo, Jesús se refirió al reino de los cielos más de 50 veces. Cuando comparamos Mateo con los otros evangelios, vemos que también Jesús se refirió al reino de los cielos como al reino de Dios. Si buscamos Mateo 8, el verso 11, donde se relata cuando Jesús sana al siervo del centurión, vemos que Jesús dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando vamos a Lucas en el capítulo 13 y vemos a Jesús hablando la parábola de la puerta estrecha, Jesús dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Jesús se refiere de manera diferente al mismo reino, el reino de los cielos y el reino de Dios. Y tengo que resaltar, ¿verdad?, que también Él enseña que este reino es para todos. Ahora bien, en esta noche les hago una pregunta. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está ese reino? Podemos decir que el reino de Dios o el reino de los cielos está en todo lugar donde el rey está reinando. Y lo voy a repetir. El reino de Dios o el reino de los cielos está en todo lugar donde el rey está reinando. ¿Y quién es ese rey? Jesucristo. En Mateo 3:2
vemos que Juan el Bautista, cuando estaba predicando en el desierto, su predicación era: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Así que el reino de los cielos vino a la tierra cuando Jesús, el Rey, vino a la tierra. Y ese reino se ha ido extendiendo a todo lugar en donde las personas lo invitan a que venga a reinar en sus vidas. Así que en esta noche yo te pregunto si es Jesucristo el Rey de tu vida. Mientras estemos dando este estudio bíblico, pregúntate: ¿es Jesucristo el Rey de mi vida? Porque lo que vamos a estar hablando en esta noche son las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Después que Jesús fue bautizado y tuvo la tentación en el desierto, comenzó su ministerio en Galilea. Cuando Jesús predica el sermón del monte, las primeras palabras que le enseña es cómo debe ser el interior de la persona que vive en el reino que él gobierna. El corazón es el símbolo del interior de una persona. Y la Biblia compara el corazón con una fuente o con una vertiente. Así que lo que contiene el interior de la persona, eso es lo que naturalmente va a salir hacia afuera. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es por esa razón que Jesús desea que los ciudadanos de su reino tengan unas cualidades específicas en su ser interior. Y esta noche vamos a estudiar 8 aspectos del carácter de una persona en el reino de Dios. Y los vamos a dividir en 2 grupos. Los primeros 5 nos van a hablar de las cualidades de ese carácter. Y los últimos 3 nos van a hablar de cómo se expresa o se manifiesta ese carácter en la persona. La porción bíblica que les mencioné, que es Mateo 5, del 1 al 12, son las bienaventuranzas. Y son parte del Sermón del Monte que Mateo registra en los capítulos del 5 al 7. Para dar una introducción, ¿verdad? En el contexto cultural, el Sermón del Monte es un resumen de las enseñanzas fundamentales de Jesús que él las expuso en su época. Jesús, como cualquier otro rabí o maestro de la época, interpretó la ley de Moisés y enseñaba esta ley, ¿verdad? La interpretación de la ley a sus discípulos para instarlos a la obediencia. Pero este grupo de enseñanzas rabínicas que Jesús enseñaba se le llamaba el halakha. Es una palabra hebrea, halakha, que actualmente significa la ley judía. Pero sin embargo, en el tiempo de Jesús, halakha significaba el camino o el caminar. Así que las enseñanzas de Jesús eran muy diferentes a las de los otros maestros de la época y señalaban un camino muy diferente a seguir. Cuando comparamos el Evangelio de Mateo con el de Lucas, vemos que Lucas ubica las enseñanzas de Jesús en diferentes lugares, lo que parece indicar que Jesús las enseñó varias veces, ¿verdad? O muchas veces en diferentes lugares, a diferentes personas, y por eso se ven, ¿verdad?, en diferentes porciones del Evangelio. Sin embargo, Mateo las recopila todas en un solo sermón con un propósito. Y aquellos que nos han seguido, ¿verdad?, desde que comenzamos los estudios, recordarán que cuando hicimos la introducción del Evangelio de Mateo, dijimos que Mateo escribió ¿para quién? Para los judíos. Así que el propósito de Mateo, al recopilar todas las enseñanzas de Jesús en un sermón, en el Sermón del Monte, era mostrar a los judíos que Jesús era el nuevo Moisés y que estaba enseñando en un nuevo monte Sinaí, hablando la palabra de autoridad dada por Dios.
Él quiere demostrar a los judíos que esta enseñanza es mayor que la enseñanza de Moisés. Así es que por eso es que la vemos recopilada en un solo sermón. Las bienaventuranzas nosotros las hemos escuchado muchas veces y las hemos visto quizás como bendiciones o como recompensas cuando sufrimos mucho. Siempre que yo escucho de las bienaventuranzas, yo pienso que es recompensas que Dios me va a dar por sufrir. Sin embargo, esta no es la intención que tiene Jesús detrás de esta enseñanza. Estas bienaventuranzas están alineadas con un carácter que Jesús valora en aquellos que desean seguirle. Vamos a leer Mateo 5, los versos 3 al 6 y luego el verso 8 para ver esas primeras 5 cualidades del carácter cristiano que Jesús nos exhorta a tener. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La primera cualidad es ser pobre de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que se dan cuenta que ellos no son la fuente de riqueza espiritual. Aquellos que dependen de Dios para que Él supla sus necesidades espirituales. Mientras el mundo te dice, feliz es el hombre que confía en sí mismo, Jesús no pronunció ninguna bendición sobre aquellos que dependen de sí mismos o confían en sí mismos como justos. Más bien, Él bendice a los que se sienten que sin Dios tienen muy poco que ofrecer espiritualmente. Hay enseñanzas erróneas que vemos por ahí, a veces las copiamos o las leemos, como una enseñanza de Buda que dice que la paz está dentro del ser humano. Eso es una enseñanza incorrecta. Cuando somos pobres en espíritu, nos damos cuenta que no podemos tener paz dentro de nosotros a menos que Jesús, el príncipe de paz, reine en nuestros corazones. Porque Él es el único, Él es la única fuente de paz. En Lucas 18, los versos 9 al 14, vemos un ejemplo de lo que es ser una persona pobre en espíritu. Y voy a leer. Es la parábola del fariseo y el publicano. Y comienza diciendo, esto es Jesús hablando, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús valora a los pobres en espíritu, aquellos que decimos, ¿verdad?, que necesitamos y dependemos totalmente de Dios para llenar nuestras necesidades espirituales. El segundo aspecto o cualidad del carácter de una persona del reino de Dios es llorar. Jesús valora a aquellos que con corazones sinceros lloran delante de Dios, que lloran por sus necesidades, que lloran por sus pecados, pero que también lloran por las necesidades y los pecados de los demás, de aquellos que no oran. Mientras el mundo valora la risa, Jesús valora el llanto.
Y hay llanto de dolor, pero también hay llanto de arrepentimiento. Y el mensaje de la Biblia no es que no lloremos, ni tampoco fingir que todo está bien cuando en realidad tenemos dolor y tristeza en nuestros corazones. La Biblia afirma que llorar es parte de la vida en este mundo caído, pero su mensaje para aquellos que sufren es reconfortante. Dice la palabra que cuando Agar alzó su voz en el desierto, Dios fue a su encuentro. Dice la palabra que cuando Ana lloró amargamente, Dios lo notó y se acordó de ella. Cuando David se cansó de llorar o de gemir, Dios no se cansó de escucharlo. El Dios de toda consolación está atento a tu llanto. Así como Dios le dijo al rey Ezequías en 2 de Reyes 25, también nos dice a cada uno de nosotros: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Por otro lado, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, nos muestra que hay un llanto santificado que lleva al arrepentimiento y al cambio de vida. Y dice 2 de Corintios, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. En una cultura que valora la fuerza, en una cultura que se siente incómoda con el sufrimiento prolongado, ese llanto es el que Dios desea ver en el carácter del creyente. No podemos ocultar, ¿verdad?, que necesitamos de Dios, que necesitamos traer nuestro llanto, ya sea de necesidad o de arrepentimiento delante de Dios. La tercera cualidad es la mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos. Y ser manso no es lo mismo que ser débil. Mansedumbre significa una fuerza sometida a una autoridad. O sea que mi fuerza yo la someto a una autoridad. La palabra griega para manso describe a un caballo que se somete a su jinete. En Números, capítulo 12, verso 3, vemos que Moisés era un hombre manso. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no era un hombre débil. Él fue el líder que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés fue acusado, él no habló, él no peleó, más bien sometió su caso en mansedumbre delante de Jehová, quien juzgó a María y a Aarón. Los mansos no pelean por sí mismos. Como Jesús, los mansos someten sus vidas a Dios. El mundo te dice, ay del manso porque será como una alfombra que todos pueden pisotear. Pero Jesús te dice, bienaventurados los mansos porque algún día ellos heredarán la tierra. La cualidad número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son deseos fuertes. ¿Quién de nosotros se olvida de comer o de beber agua o de beber café o de beber jugo cuando nos levantamos en las mañanas? Son deseos fuertes. Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de ser justificados delante de Dios, de recibir la justicia que solo podemos obtener a través de Jesucristo, de poder acercarnos más a Dios, sed y hambre de tener una relación diaria íntima con Dios. Tener hambre y sed de una relación con Dios significa vivir de una manera diferente. Y de la misma manera que cuando desayunamos y saciamos ese deseo de hambre y sed, y ya al mediodía
tenemos el deseo de comer y de beber otra vez, asimismo debe ser nuestro deseo por buscar la presencia de Dios. Debe ser un deseo recurrente, que si buscamos su presencia en la mañana, ya en 2 horas, en 3 horas nuevamente, anhelemos, tengamos esa hambre y esa sed de buscar su presencia nuevamente. Y así durante el transcurso de nuestros días. Dice Hechos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús promete que el hambre y sed por la presencia de Dios será recompensado. Él es galardonador de los que le buscan. Te pregunto en esta noche, ¿tienes hambre y sed de Dios? Si la respuesta es no, pregúntate, ¿con qué estás alimentando tu alma? Cuando comemos comidas poco saludables, como dulces, galletas, bizcochos, refrescos, comida chatarra, arruinamos nuestro apetito por comer cosas saludables. De igual manera, recibir mucha comida no espiritual destruirá nuestros deseos por la comida espiritual. Para aumentar nuestro deseo y el hambre y la sed de Dios, es necesario que hagamos 2 cosas. Primero, disminuir el consumo de aquello que alimenta nuestra carne. Piensa qué cosas alimentan solamente nuestra carne. Pasar tiempo leyendo la palabra, meditando en ella, aunque no tengas deseos de hacerlo, orando, pidiéndole a Dios que aumente más nuestro deseo por su presencia. En poco tiempo verás un cambio en tu vida y ese deseo por las cosas espirituales aumentará. Cada uno de nosotros tenemos 2 naturalezas, la carnal y la espiritual. El deseo de la carne, ¿verdad? Y el deseo del espíritu. La que más alimentemos, esa será la que nos gobierne. Y número 5, ¿verdad? La quinta cualidad que debe tener una persona, un ciudadano del reino de los cielos, es un corazón puro o limpio. Y cuando hablamos de pureza, casi siempre pensamos en el oro. Y el oro es un metal puro y lo que lo hace puro es que no se mezcla con otros metales. Así que, de igual manera, para tener un corazón puro o limpio, no podemos mezclar nuestros corazones con malos deseos. El corazón de una persona es como un jardín. En ese jardín los motivos y los deseos impuros son como la hierba mala. Cada uno de nosotros debe mantener su jardín limpio y continuamente arrancar la hierba mala de los deseos pecaminosos, la lujuria, la codicia, el rencor, la amargura. La hierba mala, al principio la vemos pequeña, pero si no la arrancamos puede echar profundas raíces y ahogar los deseos puros del corazón. Cuando cuidamos el jardín de nuestro corazón podemos ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que, resumiendo, ¿verdad? Cuando miramos a una persona del reino de Dios, es necesario que en su carácter veamos estos 5 aspectos. Personas que reconocen la necesidad de Dios, que lloran y claman delante de Dios, que son mansos, que tienen hambre y sed por acercarse más a Dios y que tienen un corazón puro. El segundo grupo de cualidades que menciona este texto lo vamos a ver en Mateo 5, el verso 7, el verso 9 y el verso 10. Y también son cualidades, pero son la expresión del carácter. ¿Cómo se expresa ese carácter? Y leemos la palabra del Señor. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de misericordiosos, pensamos que
El que hace misericordia imita a Dios, por lo tanto, decepciona a Satanás. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Pues imitamos a Dios cuando compartimos lo que tenemos, ¿verdad?, con los menos afortunados, cuando perdonamos a los que nos ofenden, cuando ayudamos y extendemos la mano al necesitado, pero sin importar si ese necesitado es mi amigo o no, es de mi misma raza o no, lo conozco o no. Eso es imitar a Dios. El término hebreo para misericordia es hesed y se refiere a una bondad consciente y voluntaria en respuesta a un deber interior o una fidelidad con uno mismo. Y la voy a repetir. El término hebreo para misericordia es hesed y se refiere a una bondad consciente y voluntaria en respuesta a un deber interior o fidelidad con uno mismo. Cuando yo leo esta definición, yo veo el carácter de Dios. Dios es misericordia y Él da esa misericordia en respuesta a su carácter, en respuesta a su ser interior, en respuesta, ¿verdad?, a lo que Él es. Cuando me miro a mí, yo no puedo dar misericordia de esa manera tan fácil, porque quizás dentro de mí, ¿verdad?, no hay ese carácter, ¿verdad?, esa formación de otorgar misericordia, aunque las personas no se lo merezcan. Es algo que sale del carácter de Dios. Por lo tanto, si queremos otorgar misericordia, si queremos ser misericordiosos, tenemos que buscar una relación más cercana con Dios. Tenemos que buscar intimidad con Dios y anhelar parecernos más a Él. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que solo los misericordiosos recibirán la misericordia de Dios en el juicio final. El segundo aspecto, ¿verdad?, del carácter que lo podemos expresar, ¿verdad?, cuando tenemos el carácter del reino, es que seremos pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores. Como ciudadanos del reino de Dios somos pacificadores en 3 maneras. Primero, recibimos la paz de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta justificación hacemos las paces con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz cerró la brecha que había entre Dios y el hombre por causa del pecado. Así que hemos hecho las paces con Dios. Somos pacificadores. En segundo lugar, somos pacificadores cuando animamos a los perdidos o a aquellos que no conocen de Dios a aceptar los términos de paz que Dios ofrece. Y en 2 de Corintios 5, versos 20 y 21, Pablo lo expresa de esta manera. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es nuestro deber como pacificadores del reino extender estos términos de paz que Dios ofrece a los perdidos, a aquellos que no conocen de Dios o que no han escuchado de Dios. Y por último, debemos procurar la paz los unos con los otros. Dios ama a los pacificadores y los llama sus hijos. En Mateo 5, 23 y 24 se nos recuerda, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos procurar la paz los unos con los otros.
Y el último aspecto del carácter del ciudadano en el reino de los cielos son aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Los ciudadanos del reino son bendecidos aún en medio de la persecución. Aprendemos a regocijarnos cuando enfrentamos pruebas de diversos tipos. Sabemos que la tribulación desarrolla perseverancia en nosotros. Lo dice Santiago 1, los versos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El mundo pone un valor negativo a cada una de estas 8 virtudes que Dios bendice. Mientras el mundo valora la confianza en sí mismo, Jesús valora la dependencia de Dios. Mientras el mundo valora la risa, Jesús valora el llanto. Mientras el mundo valora el orgullo, Jesús valora la mansedumbre. Mientras el mundo valora la satisfacción, el estar saciados, Jesús valora el hambre y la sed por buscar de Dios. Mientras el mundo valora el egocentrismo, Jesús valora un corazón puro. Mientras el mundo valora la venganza o la necesidad de defendernos, Jesús valora a los pacificadores. Mientras el mundo valora la conquista, Jesús valora la persecución. Como creyentes, tenemos un llamado a un camino más excelente, como sugiere la misma esencia de la palabra hebrea halaká. Las enseñanzas del Sermón del Monte fueron el camino de Jesús. Y Él desea que ese sea el camino que sus hijos caminen. Un camino que nos lleva a hacer la voluntad del Padre simplemente porque lo amamos. En esta noche quiero concluir este estudio exhortándoles y exhortándome a mí misma a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo puedo ser más humilde o mansa de hoy en adelante? ¿Cómo puedo elevar mi apetito por las cosas espirituales por encima de las cosas del mundo? ¿Cómo puedo demostrar misericordia con los demás? ¿Qué tengo que hacer para mantener mi corazón puro? ¿Cómo debo responder cuando soy perseguido, aún siendo justo? ¿Cómo puedo ser pacificador en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad, en las redes sociales? Mire, hermano, un pacificador, un ciudadano del reino, no usa las redes sociales para acusar, señalar, criticar, humillar. Al contrario, debemos estar agradecidos que en estos momentos de crisis Dios nos ha dado estos medios preciosos, ¿verdad?, para poder alcanzar multitudes. Y Dios nos pide que prediquemos con amor. Dios nos pide que exhortemos, que amonestemos con amor. Tenemos que ser pacificadores. No es decir a lo malo bueno, pero tampoco, ¿verdad?, es humillar a las personas ni criticarlos. Como ciudadanos del reino somos responsables aún en las redes sociales por lo que escribimos, por lo que comentamos. Y debemos aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio que Dios quiere que prediquemos en estos tiempos. Que no es un evangelio de temor, sino es un evangelio de salvación, un evangelio de paz, un evangelio de perdón, de reconciliación. Estamos en unos tiempos donde queremos que las almas se salven. Queremos que las personas que no conocen de Dios vengan a sus pies. Pero no queremos que vengan por miedo, porque Dios no es un Dios que siembra terror. Él quiere que vengan a sus pies porque lo ama, porque Dios ama a todo el ser humano. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al arrepentimiento. Como mencionamos al principio, Jesús fue un maestro radical. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, debemos preparar nuestras mentes y corazones para ser diferentes. Y no solamente diferentes,
sino para ser radicalmente diferentes. En esta noche, ¿verdad? Los bendigo, les exhorto a continuar estudiando la palabra, aprovechar el tiempo extra que tenemos para escudriñar la Escritura, para orar los unos por los otros. Y como es miércoles de estudio bíblico y oración, quiero cerrar, ¿verdad?, con una oración intercediendo por las necesidades. Hoy no tengo papelito, ¿verdad?, con nombres, pero Dios conoce todas las necesidades. Así que le pido, ¿verdad?, que allí en su hogar donde se encuentra, incline su rostro y nos unimos como un solo cuerpo, en un mismo espíritu, y oramos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Gracias porque eres soberano, Dios. Exaltamos tu nombre en esta hora, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios. Te reconocemos como el único Dios verdadero. Te reconocemos, Señor, como el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todo, Padre Santo. Y en esta noche estamos agradecidos, Padre, porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra refresca nuestro espíritu, Señor. Gracias porque tu palabra nos levanta. Tu palabra, Señor, nos santifica, Dios. Nos ayuda a ser mejores, Dios. Gracias porque tu palabra nos liberta, Señor. Nos restaura, nos afirma, Señor, en tiempos de crisis. Tu palabra, Señor, es la que nos sostiene, Señor amado. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas cada hogar, Señor, que nos escucha en esta noche, Dios. Extiende tu bendición, Señor, sobre cada hogar, Padre Santo. Cubre, Señor, cada hogar en esta hora, Padre Santo. Sabemos, Dios, que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero en medio de estos tiempos te reconocemos como nuestras rocas, Señor. Eres nuestra roca firme, Señor. En ti, Señor, estamos firmes, estamos seguros, Dios, en medio de esta tormenta y estas circunstancias, Dios. Sabemos que estamos en un mundo caído, Señor, y que a nuestras puertas, Señor, puede llegar la enfermedad, Señor amado. Dios, pero tú eres soberano y creemos, Dios, que todo lo que nos acontece, Señor, es tu voluntad, Padre Santo. Oramos, Señor, pedimos, Dios, que tú bendigas, Dios, en esta hora a cada persona que está siendo impactada, Dios, con esta enfermedad. Dios amado, no te pedimos por nosotros, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Confiamos plenamente en ti. Pero en esta hora, Señor, venimos delante de ti humillados, Dios, sin méritos, Padre. Señor, sabemos que no lo merecemos, pero te suplicamos, Dios, que tú cuides, Dios, de estas personas que están en alto riesgo, Dios. Te pedimos por los ancianos, Dios amado. Envía, Señor, protección, Señor, sobre los ancianos, sobre los niños, Dios. Las personas, Dios, que tienen su sistema inmunológico comprometido, Señor amado. Las mujeres embarazadas, Dios, te pedimos que tú las cubras, Señor amado. Oh, Padre, te pedimos por los profesionales de la salud, Señor. Protégelos, Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor amado. Que el ángel tuyo, Señor, se llegue, Padre Santo, a los hospitales, Señor, a los centros de salud allí, Señor, donde este virus se está moviendo, Dios. Que tú traigas paz, Señor. Que tú cuides, Dios, aún, Señor, a las personas que salen a trabajar, Dios, para suplir las necesidades de los demás, Señor amado. Te pedimos de manera especial también por los misioneros, Dios, porque aún es tiempo, Señor, de predicar tu palabra hasta los confines de la tierra, Señor amado. Aquellos misioneros, Dios, que han quedado, Dios, lejos de sus familias, lejos, Dios, quizás de hospitales, Señor amado, pero que están allí esperando tu resguardo, Dios, y aún en medio de esta situación predicando tu palabra, Señor, sirviendo al necesitado, Dios. Allégate a ellos, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Dios, porque eres nuestra roca. Gracias, Dios, porque nos sostienes y en ti podemos confiar, Padre. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra, Señor. Porque, Señor, podemos hablar de ti, Señor,
con libertad, Dios. Es un privilegio, Dios, que aún tenemos, Padre. Gracias, Dios. En esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a cada hogar, Señor, que nos lleves con bien a los que estamos aquí, Señor, haciendo que esta transmisión sea posible, Dios. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.